congreguen. Crean el mismo predicando en Judea y ahora en el Perú. Con toda seguridad que se salvarán. Queridos hermanos, la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Os saluda a vuestro hermano Amadeo desde la República del Perú, Ciudad de Lima. Bien, en esta oportunidad, amados hermanos, vamos a proseguir la tercera parte del tema, la segunda venida de Cristo. Habíamos antecedido con el primer tema de la primera parte y luego también la semana pasada la segunda parte y esta tercera vez, ¿no?, en esta semana, y hemos preparado también un conjunto de preguntas que todavía van a ser absueltas ahora. En lo que tenemos que hablarles, hermanos, como hemos antecedido en el tema anterior acerca de la segunda venida de Cristo, hemos visto el propósito de nuestro Señor Jesucristo, que venía como Salvador. Es decir, Miguel Arcángel en el cielo recibió una misión. Él era espíritu y luego de ahí viene con la misión de pagar el pecado del hombre como un Salvador. Por eso de ahí viene su nombre de Mesías. Viene el nombre de Jesús, porque significa el Salvador, ¿no? Pero este Mesías tenía que ser ungido por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros hemos visto ya esos detalles, esos acontecimientos, y luego, en esta segunda venida, tenía que tener la presencia del Señor para predicar luz a los gentiles. En esta parte, hermanos, que nos habían hecho la pregunta, que cómo es el testimonio que presenta aquel Mesías que iba a venir, qué testimonio tendría que traer. Hemos dado a conocer ya que el primer testimonio que viene trayendo es el testimonio de Jesucristo, que son los 10 mandamientos. ¿Por qué son los 10 mandamientos? Porque está escrito dentro de los mandamientos, es decir, dentro de la ley real, toda la obra de nuestro Señor Jesucristo, las representaciones simbólicas, en ejemplo, del holocausto, ¿no?, del altar, y todo lo que revela a través del Antiguo Testamento, mediante los profetas y mediante la ley. Es decir, había una misión y se cumplía etapas por etapas. En esta segunda etapa, que es la segunda venida de Cristo, nuestro Señor decía que es necesario que Él se vaya para que el Consolador venga y que no nos va a dejar solos. Entonces, cuando venga el Consolador, Él nos guiará a toda verdad. Ahora, la pregunta que venía es: ¿cómo conocer a alguien quien trae el testimonio de nuestro Señor Jesucristo? Es decir, los 10 mandamientos. Es al mismo tiempo el que también trae y bautiza con Espíritu Santo y fuego. Es decir, tenía que darse cumplimiento a que venga antes del fin el Elías postrero. Este Elías es el que tenía que bautizar con Espíritu Santo y fuego, como ya decía San Juan. Esto ahora lo vamos a ver. Entonces habíamos quedado, hermanos, en que el maestro declaraba que el Mesías tenía que nacer de acuerdo a un libro que nos dio a conocer y nos recomendó,
que es este libro, que es Israel y las profecías, del doctor Martín Sánchez. Era un escritor español, en el año 1967 fue editado, y de este libro que nos recomendó, ¿ya? Hablaba de un judío y un rabino acerca de la segunda venida de Cristo, y el maestro dice, si el Mesías no hubiese venido, entonces el mandamiento todavía no habría. Eso era un testimonio. Después de esto, el ruso le preguntó al rabino, ¿para qué fecha esperaban ellos la venida del Mesías? Y el rabino contestó que el Mesías debía de venir en el periodo de 1918 a 1923 y no después. Amén. Amén. Entonces, hermanos, claramente la venida del Mesías ya estaba anunciado y la fecha exacta, 1918. Entonces todos conocemos y sabemos la fecha del nacimiento del Señor. ¿Es así o no? Entonces es cumplido la profecía. Pero vamos a ver que este señor, el rabino que es israelita, él, claro, hasta ahora seguirá esperando, ¿no? Y no sabe dónde ha nacido. Más nosotros sí ya lo sabemos y lo conocemos. Asimismo, Como dice, la confianza que el Mesías no está en el Perú, el mandamiento no hay todavía. Amén. Entonces, ahora, nosotros sabemos, hermanos, que por testimonio del Espíritu, porque ese testimonio nos viene a dar el que también trae el mandamiento, ¿ya? Y que de esta parte nos dice, cuando la pregunta nos hace, ¿no?, ¿en qué lugar tenía que nacer el Mesías? Nos pregunta nuestra hermana Juliana y nuestra hermana Olga. Seguimos aclarando que el maestro dice, el Mesías nació en el Perú. Entonces, escuchemos este primer audio, hermanos, para seguir contestando a todas las interrogantes. ¿Y por qué tendría que nacer en el Perú? ¿Y cómo se le tendría que conocer? Estas cosas vamos a seguir analizando punto por punto, pregunta por pregunta. Entonces, en este audio titula, ¿somos israelitas por adopción porque el Mesías nació? La promesa es dada a los gentiles. De esa parte es privilegiada al Perú. Pero falta que se pierdan que ahora los peruanos se israelitas, los israelitas padres que adoptan este mensaje, israelitas por adopción. Sí, por adopción. ¿Cómo se desarrolla el pueblo de Israel de esta manera, de este nuevo pueblo? Bueno, se desarrolla por lo que, digamos que el Mesías nació en el Perú. Ahora tampoco, este Mesías no es peruano. No es peruano. Es del Oriente. Esto es una cosa increíble. Y ahora, ¿quién sabe? Solamente eso sabe uno más. Bien, habiendo escuchado el audio, el maestro nos dice, la promesa es dado a los gentiles, y por eso es privilegiado el Perú. Pero falta que pierdan su promesa, es decir, era una oportunidad, pero si esa oportunidad se desaprovecha, había el peligro de perder, ¿no? Entonces, nuestro hermano judío que le visita a Seneguía le dice, israelitas que adoptan este mensaje, israelitas por adopción. Es decir, se apertura una nueva modalidad que está más allá del concepto de
cómo es el judío. Entonces, por adopción, en esta parte somos israelitas por adopción, porque el israelita es inspirado. Cuando ha creído en el mandamiento, obtiene el sello del Espíritu Santo y viene a ser un israelita. Esa es la adopción. Entonces el maestro dice, sí, por adopción. Entonces nuestro hermano judío dice, ¿y cómo se desarrolla el pueblo de Israel de esta manera? Entonces el maestro le contesta, digamos, se desarrolla el pueblo de Israel en el Perú, porque el Mesías nació en el Perú, ¿no? Pero hay un detalle, que el maestro dice, pero este Mesías no es peruano, es del Oriente. Y eso quién sabe, cosa increíble, dice el maestro. Es decir, aquí nos da a conocer un misterio, que si bien es cierto que el Mesías nace en el Perú, y que ese tema conlleva a otro tema, que es el tema del Hijo del Hombre, cómo viene en la segunda venida, cómo es levantado en esta parte del occidente. Es todo un tema que se va a desarrollar también subsiguientemente. Entonces, el testimonio tenía que dar el Mesías, porque Mesías quiere decir ungido, pero ungido, en este caso tenemos que ver que no es ungido solamente por un sacerdote, como lo pueden corroborar también algunos, decir, no, eso ha sido ungido, entonces Él es el Cristo. No, eso, todos los que son ungidos por un sacerdote no son Cristo. En este caso David, en este caso los reyes de Israel que fueron ungidos, en este caso hasta el mismo Ciro. Eso no significa Cristo, porque fueron ungidos por un sacerdote. ¿Cuándo vienen a ser ungidos por el Espíritu Santo? Que en realidad de ese tipo de ungidos habla. Dice, Cristo quiere decir ungido, pero ¿ungido con qué? Con el Espíritu Santo. Segunda pregunta es, ¿qué significa la palabra Cristo? Entonces podemos nosotros dar respuesta a nuestra hermana Flor cuando nos pregunta qué significa la palabra Cristo. Entonces, el libro de Lucas, para aclaración 4:18, nuestro Señor Jesucristo dice, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para predicar el año agradable al Señor. Y aquí vamos a escuchar este audio y el maestro nos dice qué significa Cristo. Jesús es en hebreo. En español, ¿qué cosa quiere decir Jesús? Salvador. Cristo. En hebreo. Pero en español, ¿qué cosa quiere decir Cristo? Ungido de Dios. En este audio corto, el maestro puede decir, puedo decir, les dice, Jesús es en hebreo, es decir, Yeshua, ¿no es cierto? En español, ¿qué cosa quiere decir Jesús? Salvador. Ahora, pero en español, ¿qué cosa quiere decir Cristo? Ungido de Dios. ¿Ya? Entonces, Cristo significa ungido, ¿no? Entonces, Jesús es el ungido de Dios. Ahora, nosotros hemos escuchado, dice el maestro, que en el nombre del Hijo unigénito de Dios viene otro. Pero ese otro tiene que ser ungido por el Espíritu Santo para dar testimonio, como nos hacen la pregunta. Sabemos ya y hemos explicado que el Espíritu Santo es lo que vuelve, no la carne, sino la carne estaba en la tierra, ¿no? Lo había elegido a uno del mundo
para que Él sea ungido y tenga el testimonio del mandamiento por orden de Dios y para que predique luz a las gentes, es decir, para que su presencia del Señor sea en espíritu. Él tenía que venir bautizando con Espíritu Santo y fuego, y ese es el testimonio que ha dado a nosotros. Por eso nos llamamos israelitas, porque somos testigos que el Espíritu Santo fue sellado en nuestros corazones, y eso damos testimonio todos los israelitas. Porque de esto, de que Elías tendría que venir para bautizar con el Espíritu Santo y fuego, también nuestro Señor Jesucristo ya explicaba a sus discípulos. En el libro de Mateo 17, 10, 11, dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen que los escribas es menester que Elías venga primero? Y respondiendo les dijo: a la verdad Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Es decir, ¿las cosas de qué? Las cosas que eran en el tiempo antiguo dado a Moisés, aquellas cosas. Es decir, el Elías en sí también cumplía no solamente bautizar con el Espíritu Santo, sino tener el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que son los mandamientos, y restaurar todas las cosas antiguas. Pero la profecía decía de esta manera, en Lucas 1:17, porque Él irá delante de Él con el espíritu y virtud de Elías para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Quiere decir, amados hermanos, que tendría que venir el Elías ya, y esto tiene doble referencia. Trataba de San Juan, pero en esta doble referencia, en el último tiempo tenía que preparar un pueblo, porque, como dice Daniel 12:1-2, vendrá Miguel el príncipe por los hijos de su pueblo, pero para perfeccionar un pueblo preparado para Dios. Es decir, antes del fin tendría que venir Elías. Antes del fin quiere decir cuando toda la gente que están escritos en el libro de la vida sean reunidos y se ejecute luego los que no quieren o aman a Dios ni a sus mandamientos, sean separados en el tribunal de Cristo. Y ahí se haría la diferencia entre los que lo sirven y los que no le sirven. Ahora, nosotros nos preguntamos, de acuerdo a las profecías, ¿cómo es que se decía de esto de quien tenía que bautizar con Espíritu Santo y fuego? Vamos a escuchar este siguiente audio para luego seguir desarrollando las preguntas que vienen, ¿no?, de parte de vosotros, y vamos a explicar que ese testimonio, ¿por qué se da en el Elías postrero? ¿Quién es el Elías postrero? Ahora, esto nos hablaba en este audio. Enseguida, San Juan capítulo 1:33, y entonces 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua, dijo San Juan, para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego que es el juicio. Muy bien, por eso estamos llevando, San Juan vino para hacer manifiesto, quiere decir que en otra parte declara, dice antiguamente no ha habido verdaderos profetas, no ha habido, solamente videntes nomás. El verdadero profeta solamente fue Moisés. Moisés fue el profeta. Ahora después de él, San Juan vino en la figura de Israel para que sea verdadero profeta. Eso es lo que dicen, ya hemos mostrado el profeta muy bien. Entonces, ahora, por eso dice, también, ahora nuevamente en el mismo San Juan 1:33,
Y yo no lo conocía, repite nuevamente, claro, no lo conocía Israel, pero ahora conoce. Más el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quién viere descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Entonces Jesús le dijo a San Juan si lo bautizara, ¿no es cierto? Entonces Jesús le declaró a Juan diciendo, sobre quién viene el Espíritu Santo y reposa sobre él, entonces el cual bautizará con el Espíritu Santo. Repite. Entonces ahora queremos saber sobre quién tenía que descender el Espíritu de Dios y tenía que reposar. Entonces Lucas 2:25 dice, he aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y pío esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. Entonces sobre Israel tenía que reposar el Espíritu Santo. Entonces, y él tenía que bautizar con el Espíritu Santo. Su declaración definitiva, números 24, 2, si lo tienen, pásenlo. Libro de Números, capítulo 24, versículo 2. Y alzando sus ojos, vio a Israel, alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Amén. Gracias al Señor. Entonces el Espíritu de Dios vino. Entonces ya es cumplido. Vino. Entonces ya hemos aclarado eso también. El Espíritu de Dios vino, como dice en San Juan 16:7. Él prometió antes cuando vino en la primera venida y luego para la segunda venida prometió volver. Eso mismo. Es decir, que vaya otra vez. Si yo no voy, no puede venir el Consolador. Entonces, es necesario que yo vaya otra vez. Entonces, si yo voy, lo enviaré. Entonces, si él viene, el enviado viene. Ahí está claro. Bien, amados hermanos. En el libro de Mateo nos explica, dice, yo a la verdad os bautizo en agua, dijo San Juan, para arrepentimiento. Mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual no soy digno de llevar, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, eso San Juan se refería a nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, ya también nos da a entender que vendrá el Elías. Es decir, que no hablaba de San Juan, que si no vendrá un Elías ya a restituir todas las cosas. Es decir, estaba dando una referencia que es similar a San Juan, que ya vino, dice, se levantará el Hijo del Hombre, ¿no? Entonces, el maestro explica, fuego, ¿qué quiere decir? Fuego quiere decir juicio, dice, ¿no? Ahora, declara que en la figura de Israel, para que sea verdadero profeta, ya dice, y yo no le conocía a Israel. Entonces, muchas veces podemos decir, pero literalmente no se lee así. Pero cuando nosotros ya hemos dado el estudio del profeta guardado, y ahí podemos ver que no solamente Israel se trataba del pueblo de Dios, sino Israel era un varón. Y ese varón que se le pone como nombre de Israel es quien tiene la potestad de bautizar con Espíritu Santo y fuego, es decir, es el Elías. En la figura de Israel dice, viene, en la figura de Israel quiere decir este Elías
tenía que ser llamado Israel. Ahora, entonces dice, para que fuese manifestado a Israel, me envió a bautizar con agua. Aquel que me dijo sobre quién viere descender el Espíritu que reposa, es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Entonces, el maestro también da a conocer el libro de Lucas 2:25, y ahí habla y dice, he aquí un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y pío esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. Aquí esta frase es encriptada. Cuando dice sobre Israel, quiere decir sobre el Hijo del Hombre, ¿no?, que viene con este nuevo nombre de un profeta guardado. Claro, hermanos, es difícil nosotros, si todavía no conocemos la congregación israelita y no tenemos el testimonio del bautizo del Espíritu Santo, yo le daría la razón. También en mi caso yo no creería, diría, estos están locos, están hablando por demás, son fanáticos, y les entiendo. Pero ojalá, hermanos, algún día sepan la existencia de esta gran manifestación que se da en estos tiempos, ya que el Espíritu Santo está tocando todos los corazones de los que están escritos en el libro de la vida. Y así hemos llegado a este pueblo. Entonces dice el maestro, gracias al Señor el Espíritu de Dios vino. Entonces ya es cumplido, dice. No dice que va a venir, dice vino. Y nosotros somos testigos. Es innegable esto, hermanos. Es innegable. Si un israelita dice, pueden preguntar a cada israelita, todos los israelitas que ustedes vean, todos tienen este testimonio. Aunque algunos se hayan apartado después, porque también muchos israelitas se salen, pero es parte de la prueba en este pueblo. A veces no todos permanecen, como se dice, algunos se vuelven al mundo, pero el amor de Dios siempre está en su corazón hasta que alguna oportunidad puedan volverse nuevamente como el hijo pródigo, ¿no? El amor de Dios ya está sembrado en el corazón, como dice Romanos 5:5. Entonces, dice, Él prometió volver en la primera venida. Para la segunda venida, prometió volver. Y dice, y es necesario que yo me vaya, y si yo no voy, no puede venir el Consolador. Entonces dice, yo le enviaré. Entonces, si Él viene, el enviado viene. Bien, entonces vamos a entender, hermanos, en esta parte, ya, sobre el Consolador. Cuando nosotros pensamos que el Consolador es el mismo Espíritu Santo, y literalmente lo leemos y así podemos pensar. Pero antes de explicar, vamos a escuchar nuevamente el audio 09, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio de mí. Por ejemplo, Consolador. Libro de San Juan, capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre, y Dios dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas que os he dicho. Pero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Ahora el que sería Anú. Empero yo os digo la verdad. Os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré.
quiere decir, yo les digo la verdad, dice el Espíritu Santo. Es necesario que yo vaya otra vez, que si yo no voy, el Consolador no puede venir. Entonces, es necesario que yo vaya, entonces enviaré al Consolador. Entonces cuando vuelve el que promete, entonces el enviado también viene. Entonces el Consolador es otro. El Consolador es la carne. Y ahora el Espíritu Santo está dentro. Entonces tenía que volver. Bien, habiendo escuchado, hermanos, ¿no? Dice, entiendan sobre el Consolador. Y yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará las cosas y Él os recordará lo que yo he dicho. Entonces, el maestro aclara, dice, el Espíritu Santo dice por boca de nuestro Señor Jesucristo, es necesario que yo vuelva otra vez. Es decir, cuando hablaba nuestro Señor Jesucristo, dentro de Él, ¿quién hablaba? El cuerpo invisible, el Espíritu Santo. Cuando dice es necesario que yo vuelva otra vez, es decir, como ya hemos estudiado, que tenía que levantar al Hijo del Hombre, tenía que levantar una carne. Y ese Hijo de Hombre es un hijo terreno. Y ese es el Consolador. Por eso dice el Maestro, el Espíritu Santo promete volver y Él mismo tiene que venir y ahora ha vuelto. ¿Ya? Ha vuelto. Dice tiempo ya, hermanos, que ha sido cumplido. El Consolador es otro. El Consolador es la carne y el Espíritu Santo está dentro de Él. El Espíritu Santo tenía que volver, es decir, a una carne, como nosotros hemos explicado en la parte número 2 del tema. Y la Escritura dice, el vivo caliente y volver. Crean, el mismo predicando en Judea y ahora en el Perú. Con toda seguridad que se salvarán.